Bien, hoy vamos a leer en el capítulo 8, vamos a continuar. La semana pasada vimos un poco acerca de lo que es la vida en el Espíritu. Y dijimos que la vida en el Espíritu es como cuando el Espíritu, o es más bien que el Espíritu Santo te posea y que Él obre en nosotros lo que nosotros no podemos hacer, y que la ley del Espíritu puede romper la ley del pecado o la ley de la carne. Vamos a leer a partir del versículo 18, por favor. Romanos 8, a partir del versículo 18. Bien, dice así: de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera, dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo, porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. El mensaje o el título que le puse a la sección en la que vamos a meditar el día de hoy es la máxima esperanza. ¿Cuál es el mensaje de hoy? La máxima esperanza. Bien, Pablo dice que hay una ley de la carne. ¿Estamos de acuerdo? La ley del pecado que vive en mí. Yo quiero hacer algo bueno, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque habita en mí la ley de la carne, la ley del pecado. Y luego Pablo dice que hay una ley del Espíritu, y en la medida en la que Pablo nos expresa la ley del Espíritu, ahora Pablo nos quiere dar a conocer lo que sucede en nuestro interior cuando nosotros somos tomados por el Espíritu Santo. Hoy quisiera meditar con ustedes una verdad bien espiritual que, si nosotros nos esforzamos por buscarla, o yo diría, si nos esforzamos por conectarnos con el Espíritu Santo, llegará el tiempo en el que nosotros podamos manifestar precisamente lo que les digo hoy: la máxima esperanza. Bien, nosotros podríamos decir que tenemos muchas esperanzas. Dulce, ¿cuál es una de tus esperanzas en la vida? Sí. Sanar. Diana, ¿cuál es una de tus esperanzas en la vida? Que Dios cambie a nosotros. ¿Okay?
Mike, una de tus esperanzas. Casar. Jade. Ser psicóloga. Muy bien. ¿Sí? André, ¿cuál es una de tus esperanzas? Ok, volverse millonario. Está bien. Ya no sé cuál es peor, si la de casarse o la de volverse millonario. Rubén, ¿cuál es una de tus esperanzas? Construir una iglesia. O iglesias. La iglesia, ok, muy bien. Silvia, ¿cuál es una de tus esperanzas? Tener dominio propio, ok, muy bien. Bien, nosotros tenemos muchas esperanzas y a veces nosotros tenemos la esperanza pero quiero compartir con ustedes esta cosa que produce el Espíritu Santo, que curiosamente está relacionada al don o con el fruto del Espíritu. Por eso se llama la máxima esperanza. Voy a hablar de un fruto del Espíritu que se llama fe. ¿Sí? ¿Lo ubican? Amor, gozo, paz, paciencia, perdón, el fruto del Espíritu, los dones espirituales. Y hay un don que se llama el don de fe. Y se los voy a ejemplificar de esta manera para que comprendan un poco de lo que estoy hablando. Y lo voy a contar con una historia que yo viví porque me parece que es la forma correcta de hacerlo. No me estoy poniendo de ejemplo, solamente les estoy contando una historia que les puede manifestar de lo que estoy hablando. Mi papá no estudió la secundaria ni la preparatoria. Mi papá solamente llegó a la primaria. Y cuando entró a trabajar a La Corona, esta empresa que se llama La Corona es donde se hace el aceite 123, Roma, el Sote, Blancanieves, todos esos jabones famosos mexicanos. Él entró a trabajar ahí y él llegó a su tope salarial y a su tope de puestos. Y por tener la primaria, él no podía acceder a un puesto más alto. No se podía. ¿Por qué? Pues porque solamente tenía la primaria. Él no podía obtener un puesto más alto. Pero él tenía la esperanza de crecer. Así es de que se comenzó a relacionar y comenzó a ser intencional en buscar lo que él quería. Porque él quería subir al puesto de montacarguista. A él le gustaba manejar los montacargas, él siempre le gustó manejar autos, carros, y uno de sus sueños era ser montacarguista en la empresa, pero no podía, ¿por qué? Solo tenía la primaria. O sea, llegar a ese puesto era absolutamente imposible. O sea, tú vas a una empresa y le dices que quieres ser jefe y no te lo van a dar porque, ¿se me explicó? Porque no se puede, necesitas estudios, experiencia, necesitas un montonal de cosas. Pero él fue muy insistente, así que él nos lo compartió y un día, cuando nosotros teníamos una crisis familiar, nosotros acostumbrábamos ya, dicen por ahí, cuando el niño se cayó al pozo, así nos pasaban nosotros como familia, pasaban problemas y nos juntábamos para orar. Y era una tradición que orábamos, cantábamos como familia y luego traíamos todos los colchones de las recámaras y los echábamos en la sala y ahí nos dormíamos todos esa noche. Era muy hermoso para mí, fueron momentos muy especiales. Uno de esos días, el Espíritu Santo habló a la vida de mi papá y se produjeron alrededor varias cosas. Primero, aquello de lo que mi papá tenía esperanza. Él tenía esperanza de ser montacarguista. ¿Se podía? No. De hecho, se lo habían dicho un montonal de veces. No se puede, pero él decía, sí puedo. Él siempre le decían que no, porque no se podía, no tenía la escolaridad que se requería. Pero él ya agarraba el montacargas, lo agarraba porque le pedían ayuda y ya, ¿no? Un día, mientras estábamos, uno de esos días en los que estábamos orando, el Espíritu Santo habló a través de
uno de nosotros. Y la palabra fue una palabra profética dirigida a mi papá, y la palabra profética fue: vas a ser montacarguista. Y a nosotros nos sorprendió, porque no se podía. ¿Sí me explico? Ahora, hay una enorme diferencia entre que te digan que lo vas a alcanzar y que creas que lo vas a alcanzar. ¿Está entendiendo? Hay una gran diferencia en que te digan que vas a sanar, pero que llegues a... Sí, eso fue lo que me dijiste, ¿verdad? Y que realmente creas que vas a sanar. ¿Se me explicó? Hay una gran diferencia en que te digan que te vas a casar a que realmente creas que te vas a casar. ¿Me explico? Hay una enorme diferencia en que te digan que vas a ser millonario a que creas realmente que vas a ser millonario. ¿Me están entendiendo? Son dos cosas totalmente diferentes sobre las esperanzas, sobre los sueños que tenemos. Entonces, no es lo mismo tener la esperanza o que me digan que voy a alcanzar algo, a creer que realmente lo voy a alcanzar. ¿Me entienden? Y cuando nosotros soltamos esa palabra profética sobre la vida de mi papá, el ambiente espiritual o el ambiente en la mente cambió. Algo pasó en nuestra mente que simplemente cobró vida a través de la fe. Y entonces llegó este don del Espíritu Santo, que es el don de fe. Y nosotros tuvimos la convicción, la certeza de que mi papá iba a ser montacarguista. Pasaron meses, unos cuantos meses. Y un día llegó a la casa mi papá y me dijo: miren, ya soy montacarguista. El sueldo se le subió hasta no sé dónde. Y a partir de ese momento, mi papá alcanzó aquello en lo que tenía esperanza. ¿Me está entendiendo? Entonces, hay una gran diferencia entre querer algo, que te digan que lo vas a tener, y que tú creas que lo vas a tener. ¿Entienden? Y la vida en el Espíritu es una vida de la máxima esperanza. Y tenemos que comprender cuál es esta máxima esperanza de la que Pablo nos está hablando. ¿Me van conmigo? Entonces yo necesito el don de fe para que esa esperanza viva en mí. Porque esa esperanza yo no la puedo fabricar. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos el gran regalo de la esperanza. Dice Pablo algunas frases como esta, y a mí me encanta esta. Yo creo que es mi preferida respecto de la esperanza. Él dice: nosotros lloramos, pero no lloramos como los que no tienen esperanza. Porque hay quien llora y ha perdido toda la esperanza. Hay quien llora y realmente no cree que va a recibir aquello o que lo va a alcanzar. ¿Me explico? Pero nosotros somos los que lloramos y tenemos la esperanza viva, la máxima esperanza. Así es de que hay promesas de Dios que vas a alcanzar cuando tu conexión, escucha esto, no es cuando seas más espiritual, no es cuando leas más la Biblia, los dones espirituales son, dice la Biblia, que son dados por el Espíritu Santo, y Él las da a quien quiere y como quiere. O sea, no es de que porque soy pastor, yo tengo más dones que tú porque eres oveja. Podría haber ovejas que tengan más dones que el mismo pastor, porque esa oveja se ha conectado más con el Espíritu Santo. ¿Me entienden? Y tampoco es como que cuanto más me conecto con el Espíritu. Yo les decía hace unas semanas que hay personas que pueden pasar 3 meses en la iglesia y en 3 meses están listos para crecer. Otros no. ¿Por qué? Porque son personas que en su corazón tienen un arrojo terrible hacia el Espíritu Santo, y eso los ha transformado por completo. ¿Me entienden? Entonces, solamente necesito creer que lo puedo recibir. Eso es todo. Si ustedes me preguntaran: oye, pastor,
¿qué necesito para recibir el don del Espíritu? Número 1, yo diría ser intencional. Pero número 2, que creas que lo puedas recibir. Oiga, ¿y no necesito ser más santo para recibirlo? No. Dante Gebel, un conferencista profesional, en una de sus conferencias, un pastor famoso, él cuenta esto. Él cuenta que un cantante famoso, un cantante cristiano, y él dice, en la conferencia fue muy chistoso porque él decía, ustedes lo conocen, ustedes saben quién es. Si les digo el nombre, obvio no lo podía decir, si les digo el nombre ustedes se irían para atrás. Porque en confesión, este cantante cristiano, famoso mundialmente, le había confesado a él, a Dante Gebel, que en lo secreto él tenía problemas con la pornografía y con la masturbación. Y esto, él decía, y esto a veces a nosotros nos sorprende, porque hay gente que aparenta ser espiritual y tiene dones espirituales, ¿me están entendiendo? Y eso es una realidad. Por eso hay gente que al mismo tiempo que se puede emborrachar, puede hablar en lenguas. Porque los dones espirituales son, dice la Biblia, son irrevocables. Una vez que Dios te los dio, no te serán quitados. Por eso tenemos que comprender que hay una gran diferencia entre tener un don espiritual y tener carácter. Hoy por hoy, muchos hombres de Dios que han construido iglesias, congregaciones gigantescas, tienen ¿qué? Dones espirituales. Lo desafortunado es que no tienen carácter. Por eso los caminos resbaladizos en los que a veces nos resbalamos, la verdad. ¿Me explico? Entonces, ¿qué necesito para tener un don espiritual? Creer, buscarlo. Pablo dice, busquen los mejores dones. ¿Cuáles son los mejores? Según Pablo, la palabra de ciencia, la palabra profética. ¿Por qué? Porque la palabra de ciencia, la palabra de profecía me dirige. ¿Qué fue lo que pasó ese día con mi papá al darle la palabra? ¿Qué fue? ¿Una palabra de ciencia o palabra de sabiduría? Una palabra de sabiduría, una palabra profética. ¿Me entienden? Hablamos a la realidad de la vida de mi papá. Eso fue lo que sucedió. ¿Me comprenden? Entonces, nosotros necesitamos entender que esta máxima esperanza debe de alojarse en mi mente y en mi corazón. Se va a alojar con la realidad más brutal que se puedan imaginar. Acaba de pasar una noticia que se publicó en TikTok, ahí la vi. No sé qué tan verdadera sea. Algunos comentaristas cristianos también se lanzaron a pronunciar de que en Siria, si no me equivoco, acaban de matar a unos cuantos miles de cristianos. Y yo pregunto, ¿aquellos cristianos que acaban de asesinar tenían la esperanza? ¿Por qué Pablo puede morir tranquilamente? ¿Por qué Pablo puede decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Por qué se cuenta que cuando se perseguía en Asia, hay una historia muy famosa en Asia, persiguiendo a una pequeña iglesia, los juntan a todos, cavan un hoyo gigantesco, los echan a todos al hoyo y luego los empiezan a enterrar? Y la iglesia que estaba ahí en el hoyo empezó a cantar himnos. Y un niño le pregunta a su papá, ¿por qué cantamos? Y su papá le responde, porque nosotros sabemos a dónde vamos. La máxima esperanza trasciende la vida de las personas. Incluso si no llegaras a sanar, la máxima esperanza tendría el poder suficiente de darte la felicidad de vivir. Incluso si no te casaras, que sé que te vas a casar, pero te daría la certeza de que todo va a estar bien.
¿Me entienden? La máxima esperanza es gloriosa. Ahora, sigamos leyendo, por favor, para ver un poco más. Dice así Pablo: de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Fíjense que es muy interesante que la tierra, la creación, está llorando, está clamando por la revelación de los hijos de Dios. Pero es muy interesante que Pablo plantee esto en la línea cuando está hablando de la esperanza. ¿Qué significa esto? Significa que la tierra o la gente, la misma tierra que está en terremotos, que está en desastres naturales, la misma gente que está sufriendo, pero el problema, dice Pablo, porque esto lo está poniendo en el contexto, y lo que él quiere decir es esto: el mundo entero está sufriendo y está aguardando que alguien se revele. ¿Quién? Los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios cargan con la máxima esperanza. El problema es que muchos hijos de Dios vivimos la vida sin la máxima esperanza. Cuando alguien viene a nosotros y nos cuenta su dolor, nosotros decimos: pues yo estoy igual, aunque soy cristiano. No decimos palabras como: pues ten paz, que Dios te llene de paz. No lo decimos, porque necesitamos, cuando esa gente sufre, nosotros necesitamos expresar la máxima esperanza. Así es que muchos piensan que este versículo tiene que ver con que los hijos de Dios brillen, con que los hijos de Dios salgan con el testimonio. No. Porque Pablo está poniendo de contexto: el mundo sufre y está esperando que salga a la luz los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos cargan con la máxima esperanza y necesitan comunicarla. ¿Me entienden? Tenemos amigos que se drogan. Tenemos amigos que se están divorciando. Tenemos amigos que están sufriendo. Y nosotros deberíamos de comunicar la máxima esperanza. ¿Me comprenden? Voy a profundizar un poco más ahí. Sigamos leyendo. Versículo 20. Porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto, es decir, que eso ya viene. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos de Dios, es decir, la redención de nuestro cuerpo. ¿Dónde sufrimos? En el cuerpo. ¿Con qué sufrimos? Con el cuerpo. Si tu corazón sufre, si en tu mente estás pasando ansiedad, ¿dónde se nota? En el cuerpo. ¿Me explico? La Biblia deja claro que dependiendo de mi estado de ánimo, puedo estar saludable o puedo estar enfermo. Mi mismo estado de ánimo me puede enfermar. ¿Comprenden? Sigamos leyendo, por favor. Porque en esa esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Y esta es una pregunta que debemos hacernos todos. ¿Ya tengo la esperanza o la sigo esperando? Y aquí
viene la pregunta del millón. ¿Cómo alcanzo esa esperanza? ¿O de qué se trata esa esperanza? Bueno, hay un salmo que nos revela dónde podemos encontrar y cómo funciona esa esperanza. Vamos al Salmo 27, por favor. Salmo 27. Ahora, leamos este salmo y leámoslo a la luz de tener esperanza en Dios, ¿ok? Comienza así el salmo. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? ¿No? Si yo tengo la máxima esperanza, ¿qué me preocupa? ¿A qué le he de temer? Aun si me mataran, no le temo a nada, porque tengo la máxima esperanza. Los primeros versículos de este salmo son una expresión abierta y física de cómo funciona la esperanza en la vida de David. Sigamos leyendo. El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. ¡Wow! ¡Qué palabras las de David! El tipo podría estar asediado, correteado. David lo correteó, Saúl lo correteó, lo persiguió. Su hijo se le rebeló. De hecho, algunos piensan que este salmo fue escrito, si no estoy mal, piensan que este salmo fue escrito justo cuando Gedeón se le rebeló. Y él dice, si alguien viene contra mí, no temeré. ¿Cómo nosotros reaccionamos a las situaciones difíciles de la vida? ¿Funcionamos como David? ¿O lloramos y nos damos a la tristeza? Nos tiramos a la tragedia. Eso significa que necesitamos ¿qué? La máxima esperanza. Para decir como David, aunque se levanten muchos contra mí, aunque me hagan la guerra, aunque vengan a deshacerme, yo mantengo la esperanza. Y luego David nos regala dónde encuentra su esperanza. Y presten atención porque esto es importante. Dice el versículo 4. Una sola cosa le pido al Señor. ¿Cuántas le pide al Señor? Solo una. ¿Por qué solo una? Y lo más interesante, ¿por qué David no pide defensa? ¿Por qué David no pide restitución? ¿Por qué David no pide justicia? ¿Por qué David puede pedir cualquier cosa? Pero David solo pide una cosa. ¿Por qué? Porque David entiende de dónde fluye y de dónde sale su esperanza. ¿Y qué dice David? Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque en el día de la aflicción, Él me resguardará en su morada. Al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré al Señor. Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo. Compadécete de mí y respóndeme.
El corazón me dice, busca su rostro. Y yo, Señor, tu rostro busco. No te escondas de mí. No rechaces en tu enojo a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Guíame, Señor, por tu camino. Dirígeme por la senda de rectitud, por causa de los que me acechan. No me entregues al capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que respiran violencia. Pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Versículo 14, léanlo conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Pon tu esperanza en el Señor. Ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. ¡Wow! David dice todo lo que le podría pasar. Y David dice una frase que nos puede colocar en el peor momento de nuestra vida. Él dice esto: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, yo espero en el Señor. Hay personas a las que amamos en la vida. A mi papá, a mi mamá y a la persona que amamos. ¿Qué sentirías, Andrés, si tu papá te volteara bandera? ¿Qué sentirías, Diana, si tu mamá te volteara bandera? ¿Sí? Algunos no hemos tenido, hay personas que no han vivido una relación de papá-mamá. ¿Me explico? Mike, ¿qué sentirías si tu mamá te volteara bandera? Porque es la única que te vio crecer. ¿Me entienden? Y David dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, yo tengo la esperanza en el Señor. Nosotros podríamos buscar muchas cosas en la vida, iglesia. El mensaje de hoy, yo espero que ustedes lo consideren como algo importante. Porque lo que puede sostener a un cristiano, miren, Pablo está tan preocupado por los romanos que les está hablando de la ley del pecado, de la ley del espíritu. Y cuando les habla de la ley del Espíritu, él se toma el tiempo para decirles que hay una promesa que nosotros estamos esperando. Y es esta, que después de la muerte hay una vida. Después de la muerte la cosa no se acaba. Y que nosotros deberíamos de ser conscientes de prestar atención dónde voy a terminar después de morir en esta vida. Y además se encarga de decirnos que lo más importante no es la esperanza que tú tengas aquí, por muy bonita que sea. Tenemos esperanza de tener dinero, tenemos esperanza de estar sanos, tenemos esperanza de tener familia, de tener amigos, de tener un montonal de cosas, de tener una casa. Y saben, no estoy diciendo que no lo debiéramos tener o que Dios no nos los quiera dar. Estoy seguro de que sí. El problema es que muchos terminamos como los leprosos que fueron con Jesús. ¿Cuántos fueron? No me acuerdo, pero ¿a cuántos sanó Jesús? Supongamos 10, ¿no? ¿Y a cuántos sanó? A todos. ¿Cuántos regresaron? ¿Por qué? Porque ese entendió el asunto. Esa parábola, ese relato nos está diciendo que el 90% prefiere poner su esperanza
en su vida natural que en su vida celestial. No estoy diciendo que no luchemos por tener más. No estoy diciendo que nos conformemos con tener poco. No estoy diciendo que no busquemos las bendiciones de Dios. Pero hay una esperanza máxima y esa es dónde voy a pasar la eternidad. Y ahora lo más importante, tengo la fe de que esta máxima esperanza está alojada en mi corazón. Ya está, o sea, ya la tengo ahí, ya sé que tengo la salvación, ya sé que tengo la esperanza, ya podría decir que me roben todo, me vale, yo voy al cielo. Ya puedo decir que me dé sida, que me dé cáncer, yo voy al cielo. No lo podemos decir tan fácil, porque necesitamos construir la esperanza en nosotros. Fíjense, Pablo les habla de la máxima esperanza, pero les dice, el mundo sufre, el mundo llora y está gimiendo con dolores de parto para que aparezcan los hijos de Dios y manifiesten la máxima esperanza. La pregunta es, ¿ya está dentro de mí? Tan cierta como que lo creo, de verdad está dentro de mí. Sí estoy creyendo que si me paso aquí, me cruzo la calle y me atropellan, ¿estoy seguro de que voy a ir al cielo? De que si salgo aquí, camino 3 cuadras y el ladrón me da 3 cuchilladas y una de ellas en el corazón, ¿voy al cielo? Necesitamos la máxima esperanza. Porque esta vida se va a acabar. Dice Pablo, nada trajiste. ¿Y qué crees que te vas a llevar? Nada. Así como, dice Pablo, así como saliste desnudo, así vas a regresar al polvo. Pero tu alma es eterna. Y eso es lo que debería de preocuparnos a los hijos de Dios. ¿Me explico? Lo que hacemos en esta tierra solamente es lo que nos toca como reyes y reinas de Dios. Representar al Dios a través de lo que hacemos, a través de lo que tenemos, a través de lo que ganamos. Esas son nuestras coronas para Dios, pero nuestro objetivo no debería de estar, nuestro objetivo principal. Hablo del objetivo principal de la vida. No estoy hablando de tu propósito en esta tierra, no estoy hablando de tu llamado en esta tierra, no estoy hablando de tu ministerio en esta tierra. No. Estoy hablando de la máxima esperanza. ¿Qué va a pasar después de que mueras? Ya la cargas, ya la traes dentro. Si mueres, ¿a dónde irías? Creo que necesitamos considerar esto. Pastor, ¿y ahora cómo le hago si no la tengo? Para empezar, yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos, en cierta medida, entendimiento de esto. Lo comprenden, ¿no? Comprenden lo que les estoy diciendo. Bueno, ¿dónde me conecto para tener esa esperanza? Con Cristo. Por eso David no pide un montonal de cosas. Él pide una sola cosa. Que esté yo en la casa del Señor para inquirir, dice la versión 60, en su santo templo y contemplar su hermosura y su santidad. Porque cuando yo me conecto con el Señor, entonces ya no quiero nada más. Termino con esto. Las disciplinas espirituales, es decir, la oración,
la lectura de la Biblia, el ayuno y otras, en el principio de nuestra vida como hijos de Dios, son disciplinas y estas llegan a ser aburridas, dolorosas y llegan a ser causantes de sueño. ¿Cuántos tienen sueño cuando leen la Biblia? ¿Me explico? Muchos. Pero hay un momento donde deberíamos de pasar del sueño al deleite. Donde esté orando y no pueda orar 5 minutos porque me duermo, a empezar a orar sin poder detenerme. Porque algo me ha tomado, algo ha tomado posesión de mí y ahora ya no siento feo orar, sino que ahora siento rico orar porque ahora se ha convertido en mi deleite. ¿Por qué pasa eso? Porque las personas se conectan con Dios. Y las disciplinas espirituales ya no son más un dolor de cabeza, sino un deleite. Necesitamos, iglesia, pasar del dolor y de lo que nos causa molestia, debemos de saltar al camino del deleite. Cuando estamos ahí, pienso que comprenderemos mejor de qué hablamos con la esperanza máxima, porque esta estará en nuestra vida. Vamos a regresar a Romanos, por favor, termino de leer y terminamos. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. La máxima esperanza de Dios está fundamentada en su voluntad. Y la voluntad de Dios es que todos, dice Jesús, todos procedan al arrepentimiento y nos convirtamos a Cristo. Todo lo mejor de Cristo lo encontraremos en nuestra conexión con Él. Oro que esos días que vamos a ayunar en viernes, nos conectemos más con el Señor y que crezcamos en esta conexión que puede alimentar y crear en nosotros la máxima esperanza. ¿Me dices amén? Ponte de pie, vamos a dar gracias al Señor. Sí, Rubén. Sí. Pablo era Saulo. Sí. Después de matar y perseguir a los cristianos, se volvió. ¿Quién lo ministró para saber tanto de Cristo? ¿Quién le enseñó? ¿Quién le enseñó todo eso? Porque, lo llamó Cristo, ¿no? Dijo, él es el efectivo por su carácter, por lo que hace, ¿no? Y él ya era aprender, pero ¿quién le dio la doctrina? Cuando en la cultura judía del tiempo de Jesús, los niños crecían y los niños asistían, solamente los hombres podían recibir educación. Y de acuerdo al crecimiento del niño, los rabinos, ellos podían observar la habilidad o el nivel de inteligencia que tenían los niños. Y entre ellos, el rabino podía decirle a algún niño o algún joven que estudiara con él. Esto era como que algo un poco raro, porque los rabinos, un rabino era reconocido por su nivel de sabiduría, por su nivel de discernimiento. Pablo creció en el ambiente de la doctrina farisaica o de los fariseos. La doctrina que tienen los fariseos es la más parecida al evangelio. Solamente que hay cosas ahí que no hacían match. Por eso Jesús ataca a los fariseos, porque los fariseos tienen la verdad pero no la aplican.
¿no? Por ejemplo, le dice Jesús, ustedes diezman esto y esto y esto, pero cuando llega la hora de la verdad, ustedes se olvidan, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el crecimiento de Pablo? Pablo creció muy seguramente en este ambiente, y la historia de Pablo es que Pablo fue educado a los pies de Gamaliel, una de las máximas referencias del tiempo de Saulo. O sea, Saulo creció desde niño, desde joven, desde los 8 o 11 años, que es cuando te haces el bar mitzvah, o esa cosa que hacen para reconocerlos como adultos, y desde ahí ellos son educados. Entonces, él creció aprendiendo la ley. Pero él no seguía la ley al matar cristianos porque él no creía. Pero él ya tenía el conocimiento. Lo que pasa es que Pablo estaba conectado con la forma incorrecta de la ley, pero él sabía todo. O sea, si tú le preguntabas a Pablo, a ver qué dice la ley respecto de esto, él podía darte cátedra de qué es. Ahora, cuando Pablo se encuentra con Jesús, ve la luz y se cae, y él se queda ciego, y luego va a ser ministrado con Ananías, que es el quien lo recibe. Entonces, en ese momento, lo que empieza a suceder en la mente de Pablo es que toda la ley comienza a tomar sentido en él, pero de manera correcta. El mismo Pedro dice, ese Pablo escribe cosas que ni yo le entiendo. ¿Por qué? Porque efectivamente Pablo tiene un nivel de inteligencia y de conocimiento más alto que el de Pedro. Mi pastor dice esto: mientras que Pedro siendo pescador, solamente predicó, Pablo, con toda su inteligencia, llegó a Roma, a lo más alto. ¿Por qué? Hablaba 3 idiomas, conocía la ley, podía relacionarse con griegos, con hebreos, con cualquier persona. Tenía la capacidad de conocerlo. Entonces, ¿quién es Pablo? Es un sabiendo. Solamente que tenía mal el match. Dios lo escoge no por nada, sino porque conocía la ley. Y él podía interpretarla. Ahora que se encontraban con Cristo, él abría la ley y decía, aquí está Cristo, aquí está la doctrina de Cristo. ¿Me entiendes? O sea, todo se le transformó. Es como un científico, esta es una historia real, un científico chino que él es investigador y doctor de los ojos, y él dice que su frustración era que no comprendía la perfección del diseño de los ojos. Le dice, yo no lo comprendo. Entonces él comienza a estudiar, agarra la Biblia, y entonces se da cuenta de que el diseño está ahí y que Dios, él llega a la conclusión. Ahora, la ciencia que él usaba antes para refutar a Dios, ahora él la usa para predicar de Dios. ¿Me entiendes? Así fue Pablo. Era un sabiondo de los sabiondos. Y lo que pasó con él es que toda la ley le cobró vida y comprendió, ahora sí, todo lo que leía. Y se dio cuenta de que ahí estaba Cristo, no el Dios en el que él creía. Pónganse de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús.